Buen día, voy a realizar la actividad de la asignatura Revisoría Fiscal, la actividad complementaria 4, presentada por Laura Corso, quien les habla. Bien, en primera instancia nos solicitan un mapa conceptual en donde se haga referencia a las clases de responsabilidades del revisor fiscal, sus características y las normas que regula cada uno. Bien, en primera instancia vemos que están clasificadas según su perspectiva del objeto, o sea, hacia dónde va dirigido. En este caso tenemos la responsabilidad civil que está en el artículo 211 del Código de Comercio, en donde se ve que se responden a todos los perjuicios que se ocasionan a la sociedad por negligencia o dolo en cumplimiento de las funciones de revisor fiscal. Dentro de los elementos tenemos la conducta dolosa o culposa, el daño y la relación de la causa y efecto entre estos dos elementos. En las modalidades se ve la contractual y la extracontractual. Asimismo se ven las consecuencias que se ven por indemnización de daño emergente o lucro cesante. En cuanto a la responsabilidad por gestión fiscal, está determinado en la Ley 610 de 2000 en el artículo 3, en donde vemos que es un conjunto de actividades tanto económicas, tecnológicas y jurídicas que hacen los servidores públicos y las personas de derecho privado que tienen acceso a recursos de orden público, en orden de cumplir unos fines esenciales del Estado, siguiendo los principios que éste determina. Dentro del objeto, sabemos que es una responsabilidad que es autónoma e independiente y el fin es resarcir todos los daños que sean ocasionados al patrimonio público como consecuencia de una acción dolosa o culposa por parte del revisor en este caso. Dentro de los elementos, y al igual que el anterior, vemos la conducta dolosa o culposa, el daño patrimonial al Estado y el nexo de estas dos anteriores. En cuanto a la revisoría penal, está en el artículo 212 del Código de Comercio y vemos que este establece cuando se hacen atentados contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos que correspondan a la entidad, los delitos contra los derechos de autor, falsedades en documentos, falsedad de imputación ante autoridades, omisión o denuncia y falso testimonio, y la infidelidad a los deberes profesionales y el fraude procesal. En este caso, se obliga al revisor fiscal a denunciar cuando se vean delitos en contra de la administración pública, como por ejemplo la celebración indebida de contratos y el enriquecimiento ilícito, cuando se vean delitos contra el orden económico y social, en donde se ve la urbanización ilegal, contrabando y lavado de activos, entre otros, o cuando se presenten delitos contra el patrimonio económico, en este caso se habla de extorsión, abuso de confianza, estafa y hurto. Asimismo, establece unas sanciones que están determinadas en el artículo 289 del Código Penal por parte del falsedad en documento privado. Siguiendo con las responsabilidades, establecemos la responsabilidad contravencional, que es cuando hay una negligencia en el desempeño o ausencia de las funciones y se aplican sanciones que son impuestas por un organismo del Estado de control. En este caso referimos a la Ley 222 de 1995, en donde se imponen sus sanciones de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales a quienes incumplan estas órdenes de la ley o de los estatutos, y la Ley 795-2003 en el artículo 45, donde vemos las sanciones administrativas personales. Dentro de las clases que evidenciamos acá están las contravenciones penales, que es como parecido a lo que ya se explicó en responsabilidad penal. Están las contravenciones de la policía, que están determinadas por la Ley 1801 del 2016, y las contravenciones administrativas, que son las que se explicarán adelante. La Superintendencia Bancaria impone las sanciones para estos eventos, en donde se ve el incumplimiento de deberes y obligaciones legales y la ejecución de actos violatorios de la ley, de las normas o que sean expedidas por el Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución. En cuanto a la responsabilidad profesional y disciplinaria, se tiene la Ley 43 de 1990, en donde vemos que es obligación de denuncia y esta debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a que el revisor tenga conocimiento de los hechos. Dentro de las sanciones más importantes se ve la amonestación por faltas leves, es decir, cuando no se haga una incidencia directa contra el código de ética, unas multas hasta de 5 salarios mínimos recurrentes cada una suspensión de la inscripción y una cancelación de la inscripción en donde ya es un delito muy grave como ir en contra de la fe pública. Para las sanciones hay una relevante cuando se cancela, esta se puede hacer hasta por 10 años y puede ser menos si la justicia pues determina que ya no es un riesgo, en este caso el revisor para la sociedad.
En cuanto a la responsabilidad social, se está implementada por ISO 26000, en donde se ve como la responsabilidad de los impactos de las decisiones y actividades que tenga la entidad que ocasionen a la sociedad y al medio ambiente. Esto se debe hacer mediante comportamiento ético y transparente. Bien, en cuanto al segundo punto, evidenciamos lo que es los derechos y facultades, obligaciones y prohibiciones del revisor fiscal. Bien, entonces en primera instancia tenemos los derechos y facultades en donde vemos que es autorizar estados financieros por orden de contador público, firmar actas de órganos sociales y expedir copias de estas, realizar peticiones a autoridades y obtener una respuesta, convocar a la asamblea de socios a la junta directiva cuando sea necesario, impartir instrucciones, ejercer el derecho de defensa, impugnar decisiones de la asamblea e intervenir en las deliberaciones de esta. Asimismo, identificamos lo que es oponerse a los actos de sociedad disuelta que no tiendan a una liquidación, tener auxiliares y dirigirlos y así mismo ser responsable de ellos. Solicitar a las entidades de control que realicen visitas a la sociedad cuando es pertinente, practicar inspecciones, renunciar en caso de no cumplir con los requerimientos, ser remunerado por su trabajo y solicitar los informes que haya lugar para su trabajo. Bien, en este caso vamos a evidenciar lo que es las obligaciones y las prohibiciones, en donde tenemos avisar sobre acciones suscritas al vencido del término de oferta, asesorarse de la legalidad de las operaciones, colaborar con entidades de vigilancia, convocar la asamblea de socios cuando se solicite, cumplir con las funciones y demás que se determinen por la ley, denunciar irregularidades, dictaminar los estados financieros si hubiesen salvedades, tiene que reportarlas, enviar copias de actas a las entidades de control cuando éstas las soliciten y guardar reserva profesional. Bien, asimismo vemos no ejercer el cargo en más de 5 sociedades por acciones, permitir el derecho de inspección a los socios, no ser empleado de la sociedad donde se presta servicios o en alguna de sus subordinadas, ni tener algún tipo de vínculo con alguna de las personas de alta dirección de estas, procurar tomar medidas de conservación y seguridad de los bienes y valores de la sociedad, rendir informes a la asamblea al final de cada ejercicio, responder civil, penal y contravencionalmente por los hechos, responder por los auxiliares que tiene a cargo y debe ser contador público cuando la revisoría sea obligatoria. Asimismo, vamos a determinar otras obligaciones que ser profesionales, es en el desarrollo de sus funciones con las normas de auditoría, indicar las salvedades si las hubiese cuando hagan revisión de los estados financieros, explicar con claridad su opinión o dictamen, que debe ser fundamentado en las normas, y indicar los efectos que tienen las salvedades que identifica. Asimismo, vemos unas responsabilidades impuestas por leyes tributarias en donde se determinan por las certificaciones y dictámenes u opiniones fiscales. En cuanto a sus certificaciones, vemos que es sobre documentos que soportan declaraciones tributarias, sobre hechos específicos para beneficios fiscales y sobre la autenticidad de documentos cuando requiera una prueba en requerimientos. Y en cuanto a los dictámenes, vemos que es sobre la racionalidad de estados financieros o datos en declaraciones tributarias. En cuanto a la parte normativa, vemos que se identifica la Ley 3633 de 2000, en donde se hace un dictamen de revisoría fiscal en base a lo que se elabora en los estados financieros, se verifica la información de autoliquidaciones que debe ser correcta y que el aportante esté a paz y salvo por los pagos en el sistema. Asimismo, se determina la Ley 255 de 1995 en el artículo 45, donde por ley se estableció la oportunidad de rendición de cuentas, determinando obligatoriedad al final de cada ejercicio. Se presentan estados financieros con informe de gestión. En la Ley 222 de 1995 se exige a los administradores incorporar en el informe de gestión manifestación de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. En la Ley 488 de diciembre de 24 de 1998 se ve la operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral. En la Ley 255, que ya había sido mencionada anteriormente, vemos que cuando se presenten estados de situación financiera conjuntamente con el informe de gestión, estos deben estar en concordancia. Y por último, en el decreto 1360 de 1989 se considera el software como creación propia del dominio literario. Bien, en el tercer punto se solicita realizar una infografía sobre el código de ética del contador público, sobre el principio de confidencialidad,
Este está pues adjunto al trabajo, que es una infografía. Muchas gracias.